Bueno, en la medida que el Estado se entromete en la vida económica de la nación, en esa misma medida existe la posibilidad de que crezca la corrupción en el sistema. Dar crédito sin respaldo, sin que eventualmente exista la obligación de reponer el dinero o de pagarlo, lo que va a generar es una posibilidad de una gran cantidad de corrupción a niveles que es posible que ni nos imaginemos en este momento. Yo le doy 50 y me quedo con 25 y él debe 75 y luego no paga ni un centavo. Es decir, cuando no hay un crédito escriturado, un crédito formal que lo hace la iniciativa privada a través de sus entidades bancarias, va a ser un desastre en el tema de corrupción. Y además es incongruente con el resto de propuestas, por ejemplo, las medidas anticorrupción, porque una medida básica para controlar o evitar la corrupción es limitar la discrecionalidad del funcionario público y precisamente el otorgamiento de estos créditos sin ningún respaldo, sin ninguna revisión de posibilidad de pago, a la palabra, lo hace discrecional. Y entonces se está aumentando el espacio discrecional del funcionario público, que por supuesto abre las puertas a la corrupción. Y aquí habría que agregar también los miles de millones que el Estado va a perder, porque son créditos que van a ser incobrables, no hay una garantía. Entonces, el que pierde es el Estado. Entonces, esto también genera más corrupción y también como este ofrecimiento viene de la candidata Sandra Torres, hay que remontarnos a los programas, por ejemplo, de Mi Familia Progresa, donde en algunos bancos del sistema se manejaron algunas cuentas donde daban algunas bonificaciones e incentivos a mujeres que en muchos casos ni siquiera existían, personas que no aparecían. Entonces todo esto vuelve a ser un sistema muy fraudulento y sin controles para Guatemala. Y en estos créditos agrícolas, como debería de ser, debe haber un sustento técnico muy riguroso para seleccionar quiénes son los potenciales campesinos que verdaderamente necesitan ese crédito. Porque en Guatemala hay verdaderamente campesinos, agricultores, diría yo, que ya tienen una experiencia y son a ellos que hay que dedicarles la cantidad de asistencia técnica, crediticia, etcétera, y supervisión. En mi experiencia, que he estado en fundaciones que hacen precisamente eso, ahí es donde se ve un mayor rédito, tanto para ellos como para la propia población, en donde ellos reciben una cantidad de dinero, la devuelven y se vuelve un crédito revolvente, porque ya fuiste un buen agricultor, ya pagaste tu crédito y tu crédito es bueno. Esos son el tipo de asistencias que se deben de hacer con un rigor técnico y no así a tipo escopeta, donde se le dice a uno, necesitas, ¿cuánto querés? 500 pesos, aquí están, y uno no sabe a la palabra. Por favor, absolutamente fuera de la realidad. Y ahí habría que agregar y recordar, Alfred, el famoso fideicomiso del café, que ofrecía de alguna manera regulaciones para pequeños cafetaleros, y lo que pasó en esa ocasión fue que se dio a personas que ni siquiera tenían siembras de café, se prestó a mucha corrupción, y de allí viene una posible teoría del asesinato de don Khalil Musa cuando él entró a investigar ese fideicomiso tan corrupto. Entonces, son mecanismos que usó, por ejemplo, en el pasado la UNE, que se prestaron a muchísima corrupción.